Paz a vosotros, amados hermanos de este hermoso grupo edificados en la palabra. Hoy, lunes 6 de enero del 2025, continuamos con nuestro eslogan mensual, Los Hechos de los Apóstoles, la continuación del ministerio de Jesús. Y ya en esta novena semana, con un subtema, la tercera gran misión de Pablo a los gentiles, Asia Menor y Europa. Y el tema que nos ocupa el día de hoy lleva como título Jerusalén, los últimos kilómetros, puesto en alerta y no obstante obligado a predicar. Nuestra cita base se encuentra en el libro de los Hechos, capítulo 21, del versículo 1 al 16. Vamos a dar lectura, mis amados hermanos. Y a la letra dice así: Después de separarnos de ellos, zarpamos y navegamos directamente a Cos. Al día siguiente fuimos a Rodas y de allí a Patara. Como encontramos un barco que iba para Fenicia, subimos a bordo y zarpamos. Después de avistar Chipre y de pasar al sur de la isla, navegamos hacia Siria y llegamos a Tiro, donde el barco tenía que descargar. Allí encontramos a los discípulos y nos quedamos con ellos 7 días. Ellos, por medio del Espíritu, exhortaron a Pablo a que no subiera a Jerusalén. Pero al cabo de algunos días partimos y continuamos nuestro viaje. Todos los discípulos, incluso las mujeres y los niños, nos acompañaron hasta las afueras de la ciudad. Y allí, en la playa, nos arrodillamos y oramos. Luego de despedirnos, subimos a bordo y ellos regresaron a sus hogares. Nosotros continuamos nuestro viaje en barco desde Tiro y arribamos a Tolemaida, donde saludamos a los hermanos y nos quedamos con ellos un día. Al día siguiente salimos y llegamos a Cesarea y nos hospedamos en casa de Felipe, el evangelista, que era uno de los 7. Este tenía 4 hijas solteras que profetizaban. Llevaban allí varios días cuando bajó de Judea un profeta llamado Agabo. Este vino a vernos y tomó el cinturón de Pablo, se ató con él de pies y manos y entonces dijo: Así dice el Señor Santo, el Espíritu, de esta manera atarán los judíos de Jerusalén al dueño de este cinturón y lo entregarán en manos de los no judíos. Al oír esto, nosotros y los de aquel lugar rogamos a Pablo que no subiera a Jerusalén. ¿Por qué lloran? Me parten el alma, respondió Pablo. Por el nombre del Señor Jesús estoy dispuesto no solo a ser atado, sino también a morir en Jerusalén. Como no se dejaba convencer, desistimos exclamando: que se haga la voluntad del Señor. Después de esto, acabamos los preparativos y subimos a Jerusalén. Algunos de los discípulos de Cesarea nos acompañaron y nos llevaron a la casa de Mnason, donde íbamos a alojarnos. Este era de Chipre y uno de los primeros discípulos. Amén. Esta es nuestra lectura base de este tema que nos ocupa el día de hoy, amados hermanos. Antes de dar inicio y entrar en materia, por favor acompáñenme a elevar una oración. Padre nuestro que estás en el cielo, bendito y poderoso Dios, en esta mañana, Padre, damos gracias infinitas por la oportunidad, Señor, de permitirnos presentarnos delante de tu divina presencia en gratitud, Señor. Gracias por estos momentos de reflexión, los cuales tú nos permites, Señor, conocer los acontecimientos y aprender, Señor, también para nuestra vida diaria, el cómo debemos reaccionar, cómo debemos actuar,
¿Cómo es la manera que verdaderamente confiamos en ti, Señor? A veces, Padre, tener que reconocer cuando cometemos algún error, cuando tomamos alguna mala decisión, Señor, y saber que no es por parte tuya, Señor, sino que en muchas ocasiones ponemos o anteponemos nuestros deseos, nuestros gustos, y esto, Señor, siempre traerá consecuencias. Padre, hoy en esta enseñanza, abre nuestro entendimiento, nuestro corazón, para poder comprender, Señor, y tener claro los designios que tú tienes para nuestra vida. Y aunque a veces nos parezcan contrarios, aunque a veces nos parezcan difíciles, Señor, o al revés, muy fáciles, cuando es designio tuyo, así será hecho, Señor. Padre, ayúdanos a ser sabios, a ser entendidos y a poder ser atentos a tu voz, para poder, Señor, ser guiados por medio de tu Santo Espíritu en cada acción que realicemos en nuestra vida. Por favor, Señor, sé tú con nosotros y permítenos poner atención en esta reflexión, Padre bueno, para poder entender lo que a cada uno de nosotros nos toque. Bendecido sea tu nombre, Padre, en el nombre de tu Hijo amado Jesús, rogamos y suplicamos estas cosas. Amén. Amén, hermanos. Bueno, pues en este capítulo se cuestionan algunas cosas con respecto a la decisión de Pablo y los pormenores de su viaje rumbo a Jerusalén. Uno de los primeros puntos es: Pablo viajó por una tierra rica en historia. Eso lo vimos en el verso del 1 al 3. El segundo punto es el llamado de la iglesia llena del Espíritu frente al sentido del deber de Pablo. Eso lo leímos en el verso 4 al 6. Y dice que la iglesia de Tiro le dijo a Pablo que no subiese a Jerusalén. El hecho de una persecución segura frente a un firme apremio de hacer la voluntad de Dios. Cuando Agabo tomó el cinto de Pablo en sus manos y ató sus manos y pies diciendo: esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto, y le entregarán en manos de los gentiles. El ruego también de los seres queridos frente a una buena disposición para morir por el Señor, si fuera necesario. Lucas y los demás discípulos lloraban y le rogaban que no subiera a Jerusalén. Pero Pablo amaba entrañablemente a los judíos. Por ellos, pues ellos eran su propio pueblo. Les amaba tanto que hubiera dado su propia alma por la salvación de ellos. Además, amaba a los apóstoles y creyentes de Jerusalén. Por esta razón se sentía impulsado a visitarlos y a testificarles una vez más. Tal vez, hermanos, el impulso de Pablo se convirtió en una obsesión que no sabía cómo controlar. El Señor, como siempre, comprendió y rescató la vida de su querido siervo y continuó usándolo para la extensión del Evangelio. Cualquiera que haya sido el caso, Pablo fue confrontado por creyentes una y otra vez, quienes le rogaban que no fuera a Jerusalén, pues allí le aguardaba el arresto y el encarcelamiento, la prisión.
Pero Pablo siguió insistiendo. Y aquí surge una pregunta. ¿Tendría Pablo la razón al insistir en el viaje a Jerusalén? Lo que sí no hay duda, hermanos, es de que él sentía un profundo apremio de ir, tanto que él dijo: ahora, he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén, sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo, y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Hechos 20:22. Esta declaración del apóstol Pablo nos hace ver la importancia y el profundo apego y amor que tenía a la obra del Señor. Y hermanos, hay que escuchar y respetar al hombre que tenga una convicción tan profunda como él. Sin embargo, los grandes hombres no están exentos de cometer errores. Y hoy en esta reflexión vamos a analizar, hermanos, esa parte y tal vez fue un error, tal vez no lo sabemos. Lo único que sí es que el Señor guía la vida de Pablo y posiblemente si hubiese hecho caso de las indicaciones que daba el Espíritu Santo por medio de los apóstoles y por medio de la gente que amaba a Pablo, tal vez el fin hubiese sido otro. Pero el Señor tiene todo en sus manos, hermanos, y así tenían que haber acontecido las cosas. Entonces, como les comentaba, los grandes hombres tampoco están exentos de cometer errores al tomar decisiones. Y la Biblia nos muestra francamente algunos de los errores de esos grandes hombres de fe. Bueno, pues vamos introduciéndonos con un poco de historia. Ya vimos con nuestro hermano el día de ayer la cuestión con los ancianos en Éfeso, en Mileto. Dice que la separación de los ancianos de Éfeso en Mileto había sido penosa para todos, pero les fue preciso seguir adelante. El barco se hizo a la vela con rumbo a Cos, en primer término haciendo escala en Rodas. Antes de llegar al puerto de Patara, en Licia, Cos y Rodas son islas cuajadas de historia en la punta sudeste de Asia. Mientras que Patara, un puerto vecino de Mira, era un puerto apto para los enlaces marítimos entre Asia, Siria, Fenicia y Egipto. En Patara dejaron el barco que les había traído desde Troas para tomar otro que iba a Tiro directo, lo que nos hace suponer que sería de un tamaño considerable, ya que las embarcaciones más pequeñas no solían perder de vista la costa. Los vientos de primavera
eran favorables y todo parece indicar un rápido viaje a Tiro, sin incidentes, durante el cual avistaron a la isla de Chipre. Tiro y Sidón eran dos célebres puertos que daban fama al pequeño país costero de Fenicia. Ahora es el Líbano. Durante los siglos que precedieron las conquistas de Alejandro el Magno, la historia de los fenicios rozaba para bien y para mal con la de los israelitas en diversas ocasiones, lo que explica el lugar prominente que ocupa en la profecía de Isaías y de Ezequiel. En la época que tratamos a Tiro no era más que la sombra de la soberbia ciudad de los siglos 9 antes de Cristo, pero retenía aún una importancia limitada como puerto para Fenicia y el sur de Siria. El lector tal vez nos acordaremos de los esparcidos a causa de la persecución inaugurada por el martirio de Esteban. Llegaron hasta Fenicia, predicando el Evangelio solo a los judíos en la primera época. Sin duda la obra fue extendiéndose luego a los gentiles, y Pablo ya había tenido oportunidades de conocer las iglesias de esta costa al subir desde Antioquía a Jerusalén para el llamado al concilio. Los discípulos de Tiro se entienden aquellos que tuviesen dones proféticos. Repitieron los avisos contra el viaje a Jerusalén, y al parecer los mensajes se distinguían por su claridad y solemnidad, y ellos decían a Pablo por el Espíritu que no subiese a Jerusalén. La prohibición parecía contundente en este caso, pero ya hemos notado el sentido limitado de las profecías, y Pablo había recibido sobre el asunto de la consumación de su carrera. Él lo tenía claro, que él tenía que terminar su carrera sirviendo al Señor. Podemos suponer entonces que el ministerio de Pablo entre los hermanos de Tiro y el calor de la manifestación de la comunión cristiana, Lucas, que pasa por alto grandes acontecimientos al abreviar sus narraciones según las exigencias de su plan, hace un alto aquí para describir la despedida que se celebró en la playa, notando especialmente que las mujeres estuvieron presentes con sus hijos cuando todos se pusieron de rodillas para la oración. Se destaca aquí una escena familiar tierna y conmovedora. Agradecemos a Lucas esta pequeña ventana que nos permite contemplar la vida de familia de las iglesias de esa época. Sin duda, buscaron un rincón tranquilo en la playa, no lejos del muelle donde el barco estaba amarrado. Todos estarían de rodillas levantando las manos los varones al cielo, mientras que las mujeres inclinaban sus cubiertas cabezas al suelo. Oraciones llenas de poder habrán subido al trono a favor de Pablo, quienes por fin tendrían que dar por terminados tan sagrados momentos levantándose para dirigirse al puerto. Las despedidas se harían por medio de abrazos orientales en el caso de los varones, no faltando las lágrimas como en el reciente despedida en Mileto. Dentro de algunos momentos, los creyentes del lugar, juntamente con los compañeros de Pablo, estarían envueltos en el movimiento y agitación del puerto, ensordecidos por la gritería de los marineros, que ejecutaban las maniobras de zarpar para Tolemaida. Pero quedaría el recuerdo de las amadas personas, de los siervos de Dios, de los vibrantes mensajes que habían sido expuestos en la potencia del Espíritu Santo, habiéndose reforzado los lazos del amor fraternal por la semana de comunión. Lo entendemos todo muy bien, y nos gusta hacer volar la imaginación, hermanos, y pensar cómo pudo haber sido todo eso. Los factores esenciales de la vida humana no han variado a pesar de la profunda mutación del escenario de las actividades de los hombres durante el periodo que estamos refiriéndonos. Lo que precisamos es volver a beber en los manantiales del poder espiritual de los tiempos apostólicos.
Posteriormente, queridos hermanos, ya estando en Tolemaida, era un puerto antiquísimo que cobró celebridad durante las cruzadas. Un poco más al sur se encuentra el promontorio del Monte Carmelo, con Haifa en la bahía. Por el relato de Lucas, sabemos que la compañía apostólica permaneció un solo día en Tolemaida, pero no sabemos si la prisa fue debido a que el barco tuviera que zarpar rápidamente para Cesarea o si desde allí prosiguieron su viaje por tierra. De todas formas, sabemos que Pablo se apresuraba con el fin de estar en Jerusalén para la fiesta del día del Pentecostés. Los saludos a los hermanos son evidencia de otra iglesia local formada en Tolemaida. Cesarea, ahora sabemos, ya que esta ciudad costera era la capital de la provincia romana de Judea, Samaria. No sabemos si Cornelio se hallaba aún allí, pero seguramente estaba en pie la amplia casa donde él y sus amigos fueron bautizados por el Espíritu Santo. Los primeros gentiles que pasaron directamente a la iglesia en igualdad de condiciones con los creyentes hebreos, el apóstol a los gentiles, llamado por Dios, aún antes de abrirse la puerta del reino a los incircuncisos, se halla ahora en el mismo lugar geográfico donde el Señor había ordenado el paso que hacía posible su labor apostólica universal. El viaje de Cesarea a Jerusalén sería corto y rápido, de modo que Pablo podría calcular bien las restantes etapas de su programa, y sacando la impresión de una estancia tranquila en la casa de Felipe, antes de emprender la marcha a la capital del judaísmo. En Cesarea volvemos a hallar a Felipe, el evangelista, uno de los 7 administradores de la iglesia en Jerusalén, y posteriormente evangelista muy bendecido por Dios, quien llegó precisamente a Cesarea después de su encuentro con el tesorero de la reina Candace de Etiopía. Habían pasado 20 años o más, y aún seguía siendo Felipe el evangelista, designación que supone una labor extensa de evangelización. La mención de las hijas es evidencia de que era un hombre casado con 4 hijas, por lo menos, pero sin duda su casa en Cesarea sería su base de operaciones al extender la palabra por Israel. Quedamos con deseos de saber más de la iglesia en Cesarea, pero quizás sea significativo que la figura que se destaca en este relato es la del evangelista, no la de un pastor. Bien que suponemos que la iglesia estaría provista de los dones normales de las familias cristianas de aquella época. El don de evangelista nos recuerda que toda iglesia ha de evangelizar, o parecer que es contraproducente que se limite a nutrirse o a protegerse, pues se vitaliza precisamente por el esfuerzo de extender las fronteras del reino por todos los medios a su alcance. Y esa es la encomienda de cada una de nuestras congregaciones. Tenemos que llevar el Evangelio, hermanos. No tenemos que quedarnos conformes ni en confort, teniendo nada más una reunión íntima, cerrada, con los mismos de siempre. No es que sea malo, pero la encomienda es predicar el Evangelio. Y las exigencias de esa labor no impedían que Felipe y los suyos ejercieran el privilegio de la hospitalidad también, ya que recibieron a Pablo y su compañía en su casa. Hemos tenido, hermanos, la ocasión de ver que los mensajes directos de Dios, a la manera de los profetas del Antiguo Testamento, se puso a disposición de las iglesias ahora en forma escrita. Las enseñanzas apostólicas que complementaban el canon de las Sagradas Escrituras, se habla generalmente de varones profetas, pero la breve mención de profetisas aquí nos hace saber que algunas hermanas también recibían este importante don. La iglesia subapostólica se fijaba mucho en el hecho de que eran vírgenes las que profetizaban,
pero de hecho no existe relación alguna entre el ejercicio del don profético y la virginidad, ya que Débora era mujer casada, Ana, otra profetisa, era viuda. Aquí no se hace mención de que diesen mensajes sobre el viaje de Pablo, pero el silencio del texto no es prueba que no lo hubieran hecho. Al mismo tiempo, admite que mujeres puedan orar y profetizar en algún sitio. Y aquí le vemos en una casa, donde hay 4 doncellas que no solo tenían el don, sino que profetizaban frente a otros que parecen ser, por cierto, contradictorios y deseando respetar todo mandato apostólico como normativo. Debemos pensar que el extenso ministerio de las hermanas que se menciona muchas veces en el Nuevo Testamento se ejercía primordialmente entre personas de su propio sexo o en lugares y condiciones que no suponían tomar la procedencia sobre el varón, alcanzando la prohibición especialmente las reuniones oficiales de iglesias debidamente formadas. Otro relato importante que nos menciona el libro de los Hechos, del verso 10 al 14, dice que un antiguo amigo, el profeta Agabo, reaparece en el escenario, cumpliendo sus altas funciones proféticas exactamente como le vimos hacer al final del capítulo, cuando padecían el hambre que había de afligir al mundo en el tiempo del emperador Claudio. Han pasado muchos años desde entonces, pero este siervo de Dios, acreditado portavoz del Señor, se halla en su lugar frente a la crisis que se avecina. Su profecía se expresa no solo verbalmente, sino también por medio de un sencillo acto simbólico que recuerda varios de los mensajes e ilustraciones de Ezequiel. El cinto o faja de Pablo, con el cual Agabo enlaza sus propias manos y pies, hablaba elocuentemente de la pérdida de libertad que esperaba al apóstol en Jerusalén. Pero el profeta se limita a predecir los resultados del viaje sin dirigir mandato alguno a Pablo. Son los hermanos de su compañía y del lugar que le ruegan que no suba a la capital. La contestación de Pablo es la de siempre. ¿Qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, mas aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Los hermanos entonces dejan sus afligidas súplicas y exclaman: hágase la voluntad del Señor. Lo que el apóstol había de hacer no obedecía a ningún capricho personal, sino que se efectuaba en el nombre del Señor. Comprendiéndolo, los buenos hermanos, a pesar de sus lágrimas y de su dolor, reconocen la voluntad del Señor en todo, ya que estarían acostumbrados en aquel tiempo heroicos a que Dios podía avanzar su reino o por la vida o por la muerte de sus siervos. La última etapa del viaje de Pablo. El mapa señala el sentido general de la ruta desde Cesarea a Jerusalén, que pasaba primeramente por las fértiles llanuras de Sarón, para internarse luego entre las bajas serranías cubiertas de olivares y de viñas de la Cepela, subiendo por fin a las montañas un tanto áridas en la región central de Judea. Los viajeros utilizaron sin duda la excelente carretera romana que enlazaban las dos ciudades. Siendo Manson el hermano que había de brindarles hospitalidad en Jerusalén, es probable que el versículo 16 debe leerse según la variante de un buen número de textos griegos. Y vinieron también con nosotros de Cesarea algunos de los discípulos, trayendo consigo a uno llamado Manason, de Chipre, discípulo antiguo con quien nos hospedaríamos. Por discípulo antiguo hemos de entender probablemente uno de los convertidos durante los primeros años de la Iglesia en Jerusalén. No se contaría entre los muchos celosos de la ley, ya que estaba dispuesto a dispensar generosa hospitalidad a una compañía que incluía varios creyentes de la gentilidad.
Su casa sería amplia, como la de María en tiempos anteriores. El versículo 15, queridos hermanos, nota el sencillo detalle del arreglo de los equipajes, de lo cual deducimos que la sencillez de la vida oriental del primer siglo no libraba a los siervos de Dios enteramente del problema del equipaje tampoco. Además, recordemos que cumplían la delicada misión de llevar cuantiosa suma de las iglesias de los gentiles a la iglesia de Jerusalén. Recuerden que Pablo realizó esas colectas y había personas que estaban designadas a llevar esas ofrendas, las cuales venían viajando también con Pablo. Bueno, y después de este brevario histórico y cultural, geográfico, hermanos, vemos que ya el hecho de una persecución en Jerusalén era seguro para Pablo. Un deseo inconmovible de hacer la voluntad de Dios, sin embargo, llenaba su corazón. La confrontación que tuvo con el profeta Agabo fue una escena que lo despertaría y lo pondría alerta. Felipe también fue un creyente escogido para ser uno de los primeros diáconos, ya lo sabemos, ya lo vimos. Era un diácono que ardía con el fuego de Dios. Tanto así que se convirtió en evangelista, como ya lo leímos, y fue el evangelista que había llegado a Samaria. También un dato importante, con el evangelio, unos 20 años antes. Ahora pues ya vimos que sus hijas eran profetisas y también debemos observar cuál fiel fue Felipe al instruir a su familia y cómo predicaba el evangelio. También la predicción de Agabo sorprendería mucho a Pablo y en gran manera, ya que Agabo era un profeta grandemente usado por Dios. Fue este el profeta que Dios usó para anunciar la hambruna en Jerusalén. Al tomar el cinto de Pablo, como ya lo leímos también, Agabo estaba usando un símbolo que usaron también los profetas del Antiguo Testamento para hacerse entender. Una vez más, Pablo interpretó la advertencia como un indicativo de que tenía que prepararse y no como una prohibición. Pablo seguía inconmovible. Él no iba a dejar de hacer lo que entendía que Dios quería que hiciera. Por eso en 1 Corintios 9:16 dice estas palabras: si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Y ay de mí si no anunciare el Evangelio. Este tipo de declaraciones era lo que enmarcaba la decisión de Pablo. Esa decisión que lo llevaría a sufrir esas consecuencias allá en Jerusalén. Y con la respuesta que Pablo les hizo saber a todos cuando lloraban porque pidiéndole que no fuera, también les dice: ¿qué hacen llorando y quebrantándome el corazón? Pues yo estoy dispuesto no solo a ser atado, sino también a morir en Jerusalén, por el nombre del Señor Jesús. Hechos 21:13. Entonces, amados hermanos, aquí podemos entender que Pablo era fiel a sus principios, a sus creencias y a sus decisiones. Y aunque muchos hermanos le hablaron por medio del Espíritu, rogándole que no fuera, él aún así no lo veía como una prohibición. Él lo veía como una forma de insistir y de cumplir el propósito de Dios. Yo quiero hacerles una pregunta en estos momentos, hermanos. Dice: ¿alguna vez te has sentido que el Espíritu de Dios te habla, pero en lugar de provocarte paz y tranquilidad, te provoca desconcierto?
más que consuelo? Hay un ejemplo de Jesús. Dice que al prepararse para retornar al cielo con el Padre, prometió la venida del Consolador, el Espíritu Santo, que sería nuestra guía y consolador. Un consolador es también un ayudante, consejero, un maestro. Y Jesús nos aseguró que el Espíritu Santo nos guiaría hacia toda verdad. Hoy, amados hermanos, cuando tomemos una decisión, pongámoslo en manos de Dios. Permitamos que ese Santo Espíritu también nos hable para poder entender lo que Dios quiere para nuestra vida. Aunque a veces esa guía nos lleve a lugares y de manera que no elegiríamos conscientemente por nosotros mismos. Cuando nos movemos en la dirección equivocada o cuando necesitamos crecer, el Espíritu Santo de Dios puede hacérnoslo saber, causando una cierta incomodidad o inquietud interior, sabiendo en lo profundo que no estamos haciendo lo correcto. Cuando podemos prever que hay una consecuencia, que no habrá bendición o que no hay algún propósito por parte de Dios, tenemos que entender que no es correcta nuestra decisión. Sin embargo, podemos seguir haciendo preguntas a lo largo de nuestra vida. ¿Alguna vez se ha presentado una oportunidad que parecía perfecta, pero tú, hermano, hermana, sentiste una perturbación o inquietud no tranquila en tu corazón? Advirtiéndote de no proceder ni avanzar en ello, pon atención a tu corazón, pon atención a tu intuición, porque es cuando tú confías en Dios, ésta será guiada por su Santo Espíritu para que hagas lo que es correcto. Y hacer lo correcto, amado hermano, no es lo que a mí me gusta, no es lo que yo quiero, sino es lo que Dios me pide que yo realice. El Espíritu Santo que mora en nosotros conoce cada detalle y consecuencia que nosotros no podemos ver. Y cuando Él dice no, siempre será por una buena razón. Y cuando nosotros confiamos y obedecemos al Señor, nos volvemos más dependientes de Él, porque entendemos que las decisiones muchas veces no las realizamos de forma correcta, de manera que a veces ni siquiera podríamos imaginar tendríamos que estar actuando. Amados hermanos, seguir al Señor nuestro, a nuestro Señor Jesucristo, a veces es incómodo, a veces es difícil, otras tantas se parece imposible, pero también nos causa dudas a veces y miedo. Pero debemos tener la certeza de que su Santo Espíritu siempre nos estará guiando hacia el mejor lugar y nos dará un mayor consuelo en caso de pérdidas o en caso de situaciones difíciles. Y todos iremos exactamente donde el Señor desea que estemos. No nos aferremos a nuestras decisiones, no nos afiancemos a lo que a veces no puede ser, hermanos. Pablo en esta ocasión parece que tomó una mala decisión. Una mala decisión porque fue en contra de su libertad. Pero él estaba convencido fielmente y completamente que esa era la voluntad de Dios. Y él entonces, hermanos, así actuó en su vida. Y aunque él esperó la cárcel, esperó sufrimiento, le esperó soledad y muerte, él siguió avanzando en ese viaje que lo llevó por lugares en donde él predicó el Evangelio, en donde él convirtió mucha gente, afirmó y confirmó muchas iglesias. Entonces que nuestra vida sea encaminada hacia esas acciones, hacia obedecer a nuestro Dios, a predicar el Evangelio, a estar atentos a sus designios y a su voz para poder actuar de la mejor manera. La mejor decisión es la que lleva un propósito.
divino es la que nos va a traer un avance, un crecimiento. Y no solo bienestar emocional, y no solo bienestar físico, y no solo bienestar en sentimientos y en tranquilidad, sino muchas ocasiones es todo lo contrario. Sin embargo, sigamos avanzando, amados hermanos, con fidelidad, con compromiso, sirviendo a nuestro Dios y yendo a donde Él nos mande, a donde Él nos diga, hagámoslo y pongámonos atentos a su voz para poder ser obedientes a ella. Oremos, amados hermanos. Gracias, Señor Dios, que nos diste de tu Espíritu Santo. Gracias por el consuelo y el desconcierto que nos traes a veces cuando me equivoco. Ayúdame a responder hoy a tu presencia con una actitud confiada, positiva y obediente. Sé que me estás conduciendo a vivir tu voluntad perfecta cada día, Señor. Padre mío, llena mi vida de tu Santo Espíritu. Incluso cuando nos sentimos incómodos e inseguros, sabemos, Señor, que en tu amor y en tu misericordia nos guiarás por las sendas del bien. Y si tuviésemos que atravesar por algún valle de dolor, sé tú nuestro apoyo y nuestro refugio, Padre poderoso. Al igual, Señor, en la vida, toda necesidad y toda situación de cada una de nosotros, Padre, en cada una de nuestras vidas, en cada una de nuestras acciones y actuar. Sé propicio, Jesús, sé propicio, Señor, y ayúdanos en nuestra incredulidad. Perdona nuestras faltas, perdona nuestros pecados, perdona, Señor, esa insensibilidad a tu voz. Ayúdanos a ser conscientes de tus mandamientos. No podemos, Padre bueno, dejar de agradecerte, porque tú eres bueno, porque tu amor y tu misericordia en todo momento nos sustenta y nos guía. Tú, Señor, nos llenas de bendiciones abundantes. Gracias por todo lo que nos das. Y también gracias por lo que no nos das, Señor. Porque siempre será hecha tu voluntad, en el cielo como en la tierra. Oro, Padre poderoso, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Te suplico y te pido todas estas cosas, porque sean hechas y realizadas en tu nombre, Jesús. Amén y amén. Amén, mis amados hermanos, gracias. Gracias, Dios bendiga sus vidas. Estuvo con ustedes su hermana en la fe, Miriam Valle, desde Baja California, México. Paz a vosotros, tengan un bendecido día. Les envío un abrazo y un cordial saludo hasta sus lugares de origen. Paz a vosotros.